buenas noches. Les saluda como siempre en Canal Onda Digital Televisión, en la sección Contraataque, el doctor Víctor Girao y quien les habla, General Wilson Barrantes, gustoso de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos una noche bastante interesante porque los temas que vamos a tocar son temas que tienen que ver, como siempre, con la seguridad del país. Y como es importantísimo los temas, vamos a darle el saludo primero. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gusto de escucharte y de verte acá cerca nuevamente. Y por favor, a ver, invítanos a ver tu saludo y el primer tema del día. Gracias, saludando a los amigos que nos siguen todos los días con nuestro agradecimiento y sobre todo por los mensajes de estímulo que nos envían continuamente a través de las redes sociales. Muchas gracias. Hoy día vamos a empezar con el asunto del violento desalojo que ocurrió ayer. Vamos a preguntarnos qué es lo que pasa con la policía. ¿Están preparados o no para afrontar conflictos sociales como el de ayer? ¿Tú qué ves el segundo tema? Bueno, el segundo tema para el día de hoy tratarlo es justamente que toda esta cosa que ha venido ocurriendo durante los últimos tal vez 3 o 6 meses, particularmente todo lo que va, lo que está del presente año, pues un desorden generalizado por todos lados, revienta y salta la pus. Y entonces esto tiene su correlato y obviamente el tema que vamos a tratar es cuáles son las razones, las causas y por qué es que estamos mirando que las últimas encuestas están dando una caída desastrosa a la gestión del presidente Ollanta Humala. Y por supuesto le ponen también acá al ama de casa, esposa del presidente, también la consideran en la encuesta. Yo no sé si a las amas de casa de todos los presidentes, a las amas de casa de todos los alcaldes, de todos los gobernadores regionales, también les hacen una encuesta, porque hasta donde tengo entendido, la ama de casa debe estar en su hogar, no debe estar en otro sitio. Pero bueno, esas son las guachaferías de este sistema democrático quinceañero, medio prostituto que tenemos en este país, ¿no? Bueno, ciertamente que es así. Vamos a ampliarlo en su momento. El siguiente tema es la muerte de 2 vigilantes en la puerta de un colegio que han sido acribillados cobardemente. Y entonces nos preguntamos qué hay que hacer para combatir este sicariato que cada vez está más, cada vez se producen más hechos de sicarios y tenemos que también proponer alguna solución a este asunto. Y se le está yendo de la mano, me parece, ya también al gobierno. En otro punto más que se le está yendo de la mano. Otro punto más que se le está yendo de la mano, así es. Y tenemos un cuarto tema, estimados amigos, un tema bastante preocupante y a la vez inquietante, y además preocupante porque a los que de alguna manera hemos transitado por la carrera de las armas nos impacta, y a veces, como en este caso, rendir homenaje a la persona de un técnico de inteligencia del ejército que ha sido acribillado, ejecutado de la manera más horrorosa este lunes que acabamos de pasar. Este lunes en la zona del Braen, justamente cuando se desempeñaba unas funciones educativas y cercano a donde ejercen sus dominios todos estos narcodelincuentes que se encuentran en el Braen. Honor y gloria para el técnico de inteligencia caído. Ya tocaremos este tema más adelante. Muy bien, amigos, siendo que ya hemos anunciado los 4 temas que el día de hoy vamos a tocar con ustedes y conversar básicamente y hacerles conocer que los problemas de inseguridad cada día nos han desbordado en todo sentido, y nos han desbordado increíblemente, peor que en otras épocas, peor que en otros gobiernos. Estamos viviendo momentos muy parecidos a los años 90, momentos de desborde, de violencia, no desborde popular, porque bueno fuera que fuera desborde popular, desborde de violencia, pero todo esto se sintetiza en un desorden. Todo esto se sintetiza en la falta de orden. Y entonces esta falta de orden se debe ¿a qué? A que tenemos, como siempre, el orden. Cuando hay desorden o cuando no hay orden, que es lo mismo, cuando tenemos gente que no sabe lo que tiene que hacer. Y entonces en este caso tenemos nuevamente, vuelvo a lo que siempre he dicho, con el mayor respeto por los subdesarrollados mentales. O sea, cuando existen subdesarrollados mentales que no saben manejar las cosas, tenemos esto, lo que estamos mirando. Esto que ha pasado acá en la zona de Villa María del Triunfo,
lo que tenemos en la zona de Villa María del Triunfo, el tema de los conflictos sociales, es justamente eso. Los conflictos sociales son consecuencia, estimados amigos, de un mal manejo de la política social de un Estado. Nosotros ya hemos tenido experiencia de 20 años, mi estimado Víctor, los 20 años que hemos vivido de conflicto armado interno, no es que se inicia el 17 de mayo del año 1980. Estos conflictos sociales se inician desde los albores de la República. O sea, gobiernos que no se preocuparon por los más pobres, gobiernos que no se preocuparon por combatir la pobreza, un país sin educación, víctima de la ideología que, bueno, en esa época había condiciones objetivas que eran las evidentes, la pobreza, la desnutrición, el hambre, la falta de trabajo, el poco desarrollo del país, y encima teníamos unas condiciones subjetivas que era la ideología. Esa era la época, ¿no? Entonces, saltando las distancias, hoy en día nos encontramos en esos mismos escenarios ahora. ¿Por qué? Porque estamos creciendo, pero crecemos al margen de la propia población. Y no hay políticas que orienten en ese sentido qué cosa deberíamos hacer en política de desarrollo, digamos, de vivienda. Y aquí quiero hacer mención a dos cosas, permíteme, Víctor, y por favor, y te doy el uso de la palabra, porque realmente tú este tema lo conoces muy bien, pero yo justo mencioné mayo de 1980, 17 de mayo. Más de un taradito nos ha venido a decir que son 35 años de terrorismo que hemos vivido en el Perú, 35 años. Entonces yo no sé si a estos taraditos, porque así hay que llamarlos, creen de que, contándonos de que del 17 de mayo del 80 al 17 de mayo del 2015 hay 35 años de terrorismo. No sé si nos están diciendo por el terrorismo que está haciendo este gobierno, porque también está haciendo terrorismo, o nos están diciendo el terrorismo subversivo. La verdad que es llamado, entre comillas, supuestos expertos, ¿eh?, que han militado en instituciones castrenses, y la verdad que cuando uno lo lee, lo único que concluye es que con estos minusválidos cerebrales, por el respeto mayor que le tengo a los minusválidos cerebrales, de verdad, no pueden estar hablando de eso. Y no solamente también un periodista, y menciono nombre, Yaranga, que obviamente encubre al narcotráfico, porque habla de terrorismo y solamente encubre el narcotráfico, también nos viene a contar que hay 35 años de terrorismo. Bueno, y eso lo digo como simplemente un preámbulo a la parte que te toca desarrollar ahí en ese tema, hermano. Tenemos un videito para hacer una entradita, a ver cómo va. Batalla campal entre policías e invasores de un terreno ubicado en Tablada del Urín, Villa María del Triunfo. Los efectivos trataron de desalojarlos, pero encontraron resistencia. Luego de varios minutos, la fuerza del orden se retiraron del lugar. Horas más tarde, los pobladores seguían en el terreno, que tiene un área de 30 hectáreas. Es una zona arqueológica e intangible. En ella existen vestigios de la cultura inca. Los pobladores pedían quedarse porque, según ellos, no tienen dónde vivir. Hemos tenido que ver la manera de no permitir que estos lugares lo vendan. El municipio lo quiere vender. Hay rumores que lo quieren vender a otra gente. Segundo, nosotros estamos luchando por un bien de la comunidad. Todos acá necesitamos un terreno, un pedazo para donde vivir, porque acá la población ha aumentado. Al lugar llegó el alcalde Carlos Palomino, quien les pidió respetar la ley y brindó posibilidad de diálogo. Yo creo que primero hay que respetar la ley. Nosotros tenemos que respetar la ley y creo que lo principal, el principio de autoridad. Si las cosas pertenecen al municipio, tenemos que respetarlas. ¿Eso significa que ellos deberían retirarse mientras existe el diálogo? Exacto. Marcaron pequeñas zonas con palos y tiza. Así quisieron separar sus lotes para construir las viviendas. La policía llegó para desalojarlos, pero antes la procuradora del Ministerio de Cultura, con documentos en mano, les pidió que se retiren. Lo mismo hicieron la policía y el propio alcalde, que retornó al lugar del conflicto. Si bien algunos voceros aceptaron, otros pobladores no querían dejar el terreno. Los invasores, en su mayoría, reclaman un terreno en donde puedan ser reubicados.
Zona donde hay viviendas, hacia el lado donde se encuentra el personal policial, quienes tienen que resguardarse a través de sus escudos. Después de más de 12 horas de enfrentamientos, la Policía Nacional logró desalojar a invasores en la zona arqueológica de Tablada del Urín. ¡Señor! Los efectivos tuvieron que recurrir al uso de gases lacrimógenos. A caballo. Miembros de la policía montada también participaron en el operativo. Precisamente uno de estos agentes fue auxiliado al ser atacado por los pobladores. ¡Déjalo! ¡Se lo van a parar! Vemos en estos momentos que efectivo policial... Otros efectivos resultaron heridos por las piedras lanzadas por este grupo de enardecidos sujetos, a quienes nuestras cámaras capturaron durante el ataque. Nuestro compañero camarógrafo Jonathan Meléndez se pudo apreciar. En medio del enfrentamiento, la policía logró detener a varios revoltosos. Con el grueso de los invasores. Aquí se aprecia cómo un policía rescata y evacúa a una niña que se encontraba en medio de los disturbios. Ella fue llevada a un lugar seguro. Fue en ese momento que un grupo de personas atacaron al equipo de RPP Noticias. Para evadir los gases, algunos de los invasores escaparon por las partes más altas de la zona intangible. Preservada por el país. En todo caso... Somos de Tablada, no somos traficantes. Nosotros, mire, tengo 38 años. Hace 38 años, este terreno está como está. Nosotros necesitamos un lugar donde vivir. No somos traficantes, por si acaso, nada. Familiares de los detenidos intentaban evitar que la policía los arrestara. Caballero, ¿qué fue lo que ocurrió? No he hecho nada, me han agarrado entre ellos, me han agarrado. ¿Por qué ha sido intervenido? ¿Qué le atribuyen? ¿Qué le acusan? La invasión de acá con la gente del barrio, todo el vecinal. Sorprendió la presencia de un grupo de personas luciendo polos y pasamontañas de color naranja, quienes apoyaron a los efectivos policiales. Ellos arremetieron contra los invasores y estos respondieron lanzándole algunas bombas caseras. Los ataques continuaron desde una zona residencial, obligando a policías y periodistas a huir para ponerse a buen recaudo. Bien, amigos, este asunto fácilmente podemos más o menos discriminarlo en dos temas importantes. Uno es que cómo es posible que no haya suficiente inteligencia para detectar que hay una organización que está planificando tomar esos terrenos que son intangibles. Es cierto que para ellos, esta gente que no conoce de que hay restos arqueológicos, esos terrenos les pueden servir para construir sus viviendas precarias, eso es cierto, pero el otro asunto es, la policía está preparada para afrontar en esta forma, como lo han hecho, este tipo de violaciones a la propiedad, en este caso del Estado, que no lo conocen, ellos no saben que estas son propiedades del Estado, para ellos son terrenos que están abandonados y bueno, pues quieren un lugar donde vivir, y eso es porque no hay una planificación como ciudad para desarrollarse, para crecer en cuanto a la misma proporción del incremento poblacional. Como ocurre en toda parte del mundo, se va planificando cuánto en cada zona del país se van a ir incrementando los pobladores y se tienen que ir de una vez planificando también los lugares donde se puede continuar creciendo las ciudades. Aquí no, aquí todo se hace en el último momento y se ponen parches y esas son las consecuencias. Pero también ha debido haber inteligencia. ¿Cómo es que no se pueden detectar estas cosas? Lo que ocurre pues es que nuevamente aquí llegamos al principio, ¿no? O sea, no hay un sistema de inteligencia que monitoree el conflicto social, ¿no? O sea, el tejido social del país en general, después de los 20 años de guerra interna, está
está perforado por diferentes razones, por violencia, porque el gobierno no atendió, no ha solucionado su problema, está destruido. Y esa reconstrucción del tejido social tiene dos cosas. Primero, una labor de política de Estado para reconstruirlo, y en segundo lugar tiene que haber un proceso de reconciliación. Pero bueno, yo quiero detenerme. El año 2002, mi estimado Víctor, en México se lleva una de las sesiones de las Naciones Unidas y particularmente los 34 naciones de América, y en donde concluyen que la vivienda es un derecho fundamental. Y curiosamente nosotros tuve la oportunidad de desarrollar una tesis que tiene que ver con la vivienda. O sea, en el Perú hay una ingente proporción de ciudadanos del Perú que no tienen dónde vivir. Y no hablemos de los alpandinos, de los amazónicos, porque nos imaginamos que el amazónico puede duerme en un árbol, ¿no? Pero todos, inclusive, tienen derecho a tener una vivienda. Entonces, en este caso, lo que debió suceder después de esto, que se debió difundir para que todos hagan una planificación de la vivienda. O sea, la vivienda debe ser una situación programada por los gobiernos. No es que yo hago vivienda 5, 10 mil, 15 mil. No, esto es una proporción. ¿Cuál es el déficit de viviendas que hay en este país? Vamos a suponer que sean 2 millones ya. ¿Cómo vamos a trabajar en este sentido? Ahora, espacios para aquí en Lima, fíjese, lamentablemente, esta es una zona intangible que no digamos que está prohibida pues hacer construcciones ahí porque es parte del patrimonio cultural del país, pero nosotros tenemos al sur del Lurín, entre Lurín y Pachacamac, tenemos enormes pampas que están en poder de los invasores. O sea, los invasores entran y se apoderan, lotizan, venden, cobran y nadie les dice nada. Por ejemplo, yo hubiera querido que ese mismo rigor que ha puesto la policía en este tema, porque los estoy mirando, han metido caballos, entonces, ¿por qué no lo meten en el kilómetro 47? Que han invadido más de 1.000 hectáreas, unos sinvergüenzas hijos de la patria, que roban, les sacan 10.000, 15.000 soles. Hay un señor, por ejemplo, que yo conozco, Juvencio Cantón, que es el mayor traficante de tierras ahí, con un abogado Mendoza. Entonces, estos señores se han apropiado y con ex-senderistas. O sea, ahí han puesto los ex-senderistas, hay militares, hay de todo. Todos los injertos ahí están metidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dicen que pagan bolsas a la policía, dicen que pagan bolsas a inteligencia, dicen que pagan bolsas a Palacio, al Ministerio del Interior. No sé a quiénes pagan, pero para que ellos estén ahí, las 1.000 hectáreas la hayan invadido, me parece una tontería. Y sin embargo, acá estamos mirando el rigor con que se ha metido. Entonces, uno a veces hace la comparación, conociendo cómo es el tema y todo el problema social que hay en el sur, se da cuenta pues de que aquí le están metiendo el mayor rigor, que me parece correcto que se imponga y lo desalojen. Pero y en el otro lado, ¿por qué no? ¿Por qué no me desalojan todas las pampas que son terrenos que pertenecen al Estado? Porque han sido expropiados el año 68 para fines de instrucción y le han entregado al Ministerio de Guerra en esa época. Entonces no puede haber propietarios que digan que tienen una minuta que les transfirió su abuelo, su bisabuelo, porque si ya fue expropiado el año 1968, quiere decir que ya no hay dueño, pues, porque hay una ley de expropiación, ¿no es cierto? ¿Eso se entiende así o no, mi estimado Víctor? Se entiende así, Wilson, pero yo lo que no entiendo es tú como miembro del ejército me digas que esas pampas son del ejército y hayan permitido que los traficantes de tierra... Es que lo han invadido, ¿sabe por qué? Porque viene después los leguleyadas, expropiaron una cantidad de terreno para hacer la laguna de oxidación que se iban a hacer en el sur, 900 y tantas hectáreas para hacer la laguna. Después que ya la expropiaron, dejan que las invadan y después se retiran. Entonces esos terrenos ya no son del ejército, pues ya son del sistema de agua, de desagüe, no sé cómo se llama este sistema, y entonces ahí se han metido, sino que su parte inicial era la cuestión esta, pero ahora resulta que sacan títulos de propiedad anteriores al año 68, entonces no puede ser, o sea, este desorden es corrupción. Entonces acá hay corrupción en registros públicos, hay corrupción en la SUNAR, Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, también hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción ahí? Porque ¿cómo es posible que los bienes que están ahí registrados, sabiendo que no les pertenecen, lo dejen y nadie lo desaloje? Entonces aquí no actúa nadie. El Ministerio Público igualito se hace de la vista gorda. El Poder Judicial también igualito. O sea, todo este tema, cuando quieren poner orden, es lo que vemos, lo que están mirando ahora. Un uso de repente firme o excesivo de la fuerza, pero no es normal. Y en otro lado, se permite que te invadan 1.000 hectáreas. Acá por 30 hectáreas te meten caballos, te bombardean, te hacen leña. Allá por 1.000 hectáreas no pasa nada. ¿Por qué? Porque son
1000 hectáreas en donde hay más de 30.000, 40.000 personas por 10.000 soles, estás hablando pues de 300 millones de soles, ¿no? O sea, bolsas enormes. Entonces, señores, todo esto es corrupción. Ahora, solución, al norte y al sur de Lima hay amplios territorios que pueden ser aprovechados. ¿Por qué? Porque todos esos territorios hoy día están siendo lotizados por supuestos traficantes que tienen vinculaciones políticas. Porque cada gobierno tiene sus traficantes. Y esos traficantes hacen su negocio, engañan a la gente, se meten y a la pobre gente la dejan enganchada y siguen pagando. Entonces, si estos terrenos los limpiaran, estos terrenos los habilitaran, aunque sea rústicamente, con habilitación urbana rústica, y se le entregara sus lotes de 120 a la población en forma ordenada, no habría estos problemas. Fíjate, y por supuesto levantar una información real, porque probablemente hay gente que tiene 2, 3 lotes, pero si eso se lleva un registro adecuado y se le titula a todos, entonces no tenemos pues invasión de cerros, nada, sino superficies adecuadas, y eso es lo que no estamos mirando, ¿no? Y sale mucho más económico, inclusive darles los servicios básicos del agua y desagüe y de la forma como está ahora en los cerros. Es mucho más caro, más económico, más económico y por supuesto. Y se evitan estos conflictos sociales que pueden traer muertes. Sí. Y los gastos también que se incurren para poder desalojarlos. Claro, porque hay un costo de la policía. Es un costo. Ahora, la pregunta es, ¿está la policía entrenada como para reprimir esto sin un costo altísimo? No. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque miren ustedes, ¿cuántas escuelas de policía tenemos en Lima de personal subalterno? Tenemos veintitantas escuelas. ¿Ya? Entonces, con esas 20 y tantas escuelas, ustedes se pueden imaginar que no hay unidad de doctrina, unidad de instrucción, unidad de entrenamiento. Por más que los programas de instrucción, su malla curricular, todo esté elaborado. Pero lamentablemente es imposible que todos tengan un denominador común en la formación. Porque en algunos lugares habrá una muy buena instrucción, en otras habrá una mediana o habrá una pésima. Y por último, estamos mirando que a veces sacan a uno en un año, otros en 2, otros en 3, entonces hay una variedad de... Y esto es problema no de ahora, esto es un problema que hace mucho tiempo te adolece nuestra Policía Nacional, pero lamentablemente esto es el problema. Por eso podemos decir, el denominador común no es pues el mejor. Segundo, con lo pésimo que están mal pagados los policías, que prácticamente en algún momento van a actuar con mucha violencia, en otro van a actuar displicentemente, y por último si se puede bien y si no también. Entonces, ese es el tema, o sea, no estamos en un estado ordenado. Por eso que este tema hay que hacer un ordenamiento territorial, eso lo estamos pidiendo. El ordenamiento territorial debe levantarse catastralmente para que nadie pues esté haciendo lo que estamos mirando ahora, ¿no? Porque es lamentable esto y qué consecuencias más traerá, ¿no? Claro, ese levantamiento catastral tiene que ir también aparejado con un empadronamiento de aquellos ciudadanos que efectivamente acreditan que no tienen vivienda o que están en una vivienda demasiado precaria. Claro, entonces acá hay digamos, invasiones o asentamientos que se crean y no se registran. Y deberían registrarlos, porque eso también tiene que su correlato en lo político, ¿no? Porque se arman para la campaña, los alcaldes somos primeros en promover invasiones, ¿para qué? Para garantizar que puedan entrar. Sí. Bueno, este es un tema muy diverso, no complejo, es muy sencillo, pero es diverso. Tiene un montón de aristas, pero todo eso se resuelve con orden. Todo eso se resuelve con una política de Estado en materia de vivienda. Eso es lo que no hay. Si quisiéramos hablar, miren, no hay en política de seguridad y defensa y por último en vivienda, pues hablar de vivienda sería decirles a estos que es un derecho fundamental hoy día la vivienda, seguramente cree que le estamos mentando la madre, porque así de brutos son, ¿ya? Así que lamentablemente en este sentido tenemos que ser muy críticos en decirle que esto es consecuencia de su falta de visión política, de su miopía política y de lo que le llamamos nosotros la política chanfainita, ¿no? Porque en realidad estos son políticos pues y la chanfainita es buena, pero lamentablemente esta es una mezcla de todo. Es vergonzoso, da pena que tengamos que llegar a estos extremos de violencia para que los pobladores puedan acceder a una vivienda, efectivamente, a un no de vivienda, a un lote de terreno para allí vivir precariamente y después con los años ir construyendo. Bueno, es parte de esta situación en la que nuestro querido país, repetimos lo que hemos dicho siempre, tan rico
y que no debería haber un solo Todo pobre, problema. bueno, cada vez estamos Peor. más, así es, cada vez estamos peor. Muy bien, amigos, hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias.